Y vamos a hablar de otras cosas que le pasaron a la televisión en Colombia. Otras cosas relacionadas fundamentalmente con la presencia de los géneros televisivos que, si bien es cierto, nacieron en décadas anteriores, como el caso de las telenovelas, de los noticieros, también hubo transformaciones relacionadas con el tema de la legislación. En esta ocasión, en estos años 80, aparece el Estatuto de Televisión y resultado de ese estatuto nacen los canales regionales. Nos acompañan en este panel, a mi derecha, Marta Bocio, quien, digo yo, no necesita mucha presentación. Marta ha sido libretista por muchísimos años, ha sido docente, tallerista. Marta, muchísimas gracias por acompañarnos. A mi izquierda está Fernando Calero. En este momento coordina la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana de la sede de Cali. Y también está Olga Castaño. Olga representa hoy a la sociedad civil en la Autoridad Nacional de Televisión. Con estos invitados vamos entonces a contar un poco sobre qué le pasó a la televisión en Colombia desde los años 80 hasta el 95, cuando se inician los canales privados. Iniciemos entonces la historia un poco con Marta. Decía yo hace un instante que al panel anterior le faltaron invitados para hablar del tema de los géneros televisivos que de hecho despegaron en décadas anteriores. En los años 60 llega la telenovela y en los 70 gradualmente inicia un proceso de despegue que tú vas a consolidar en los años 80. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de ese recorrido tuyo por la televisión entre los 70 y los 80 para centrarnos fundamentalmente en ese nacimiento y en ese fortalecimiento de la telenovela regional que se desarrolla en esta década? A ver, yo llegué a la televisión casi en los 80, a finales digamos que en el 78 más o menos. Había concursado primero cuando estudiaba en la Universidad Tadeo Lozano, comencé en la Javeriana, pero como me atraía tanto lo de los medios, me pasé a la Tadeo. Y en la Tadeo me tocó un concurso que se hizo sobre un programa que se llamaba Una pareja con suerte, una comedia, y yo mandé un libreto siendo estudiante y me gané ese concurso, y lo que daban de premio era escribir libretos para ese programa. Digamos que ahí comencé. Después, cuando me gradué o cuando salí ya de la universidad, me tocó en Suerte empezar, y yo digo que en Suerte porque la verdad adoré ese género del costumbrismo y de la parte dedicada a explicar un poco cómo éramos, a entendernos un poquito, a entender las regiones, a entender el país. De eso se trataba, esas eran las historias que buscábamos, ¿no?, en ese momento. Y digamos que ese fue un poco mi fuerte, por decirlo de alguna manera. Es entonces a comienzos de los 80 cuando la televisión en Colombia empieza a mirar las regiones. Y no solo la empieza a mirar, sino a través del género, a través de la telenovela, sino que además se generan una serie de transformaciones del género que tienen que ver no solamente con lo que se cuenta, sino también con lo que se muestra y además un poco con esos procesos de transformación que tú le pones a los libretos y con ese sello de identidad de esas nuevas telenovelas. Pensemos que en las décadas anteriores, años 70, años 80, básicamente lo que existía era el melodrama como tal, historias estereotipadas, historias mucho más acartonadas.
tal vez será La mala hora, esa novela con que se inicia la ruptura del género. La mala hierba. La mala hierba, perdón. Pues bueno, la verdad yo confieso que yo hice melodrama y yo adoro el melodrama. Yo defiendo el melodrama capa y espada porque esa es la gran comunicación con el público, está dada a través del melodrama, y la neurociencia hoy en día nos está explicando por qué. Porque en el cerebro todo se produce a través de las emociones. Y la manera ideal de llegarle a la gente es a través de la emoción. Entonces yo hice melodrama, lo hice conscientemente y lo hice encantada, y lo volvería a hacer si tuviera que volver a escribir para televisión, porque el melodrama es como el puente más seguro para llegarle al público. Lo que pasa es que tuve la suerte, porque tampoco creo que yo sea pues la que se inventó esa maravilla de la época. Digamos que tuve la suerte de llegar en un momento en que la gente le interesaba mucho, incluidos los empresarios, explorar cómo éramos, cómo era el pueblo colombiano, cómo era Colombia. Y me doy un mea culpa delante de todos, porque fui la primera que escribió una telenovela sobre narcotráfico. Eso me enteré cuando empezaron a investigar sobre narcotráfico y me empezaron a buscar a mí estudiantes de las universidades para decirme: queremos una entrevista sobre la primera telenovela de narcotráfico que se hizo, la hizo usted. Y yo dije: no puede ser. Y sí, claro, la hice yo, que fue La mala hierba. Y pues la verdad es porque no soy gran adoradora del género narcotráfico, me alegro de no estar en la televisión para contar eso. Pero reconozco que empecé con una novela que trataba. Está bien, hiciste melodrama, lo reivindicas, sí. Leyendo un poco para esta conversación, en alguna parte, no recuerdo la fuente, decía que tú habías iniciado en el género escribir, a ser libretista, un poco de manera vergonzante, y un poco vas a las regiones por razones familiares, por razones de tu pasado, de tu familia, ¿no? Y hay un tercer elemento que me interesa, y es la ruptura de ese melodrama hacia la comedia, porque también en esa investigación de lo que significó hacer esta novela que mencionas, el tema era tan difícil de tratar. Creo que tú empezaste a fusionar el melodrama como tal con una dosis de comedia que fue un poco dándole como un aire distinto al género. Es verdad, veo que estás muy bien documentada, porque sí, yo fui al tiempo que estudié en la universidad, estudié en la Escuela Nacional de Arte Dramático de Santiago García, con Santiago García. Entonces fui compañera de gente que después fue protagonistas de novelas y de todo. Y yo quería hacer Shakespeare, Grotowski, Stanislavski, bueno, quería hacer maravillas, pero pues eso a nadie le interesaba. Entonces, la única manera de trabajar en televisión era aceptando el melodrama. Y ahí comencé a interesarme y a estudiarlo, y cuando lo empecé a estudiar me di cuenta que fue cuando descubrí que era un puente maravilloso, y ya lo acepté, lo quise, pero empecé a ver cómo hacía para hacer telenovelas diferentes. Eso sí, tienes toda la razón. Y empecé como, soy hija de padre costeño, cartagenero, y fui en mis épocas campeona de esquí. Entonces yo quería reproducir ese tipo de cosas y volver a la época de mis abuelas costeñas, mi abuela, una tengo costeña solamente, y que era un poco también como acordarse uno de lo que había estudiado García Márquez. Yo veía ahí retratada también la familia mía en algunas cosas, y creo que algo de eso se coló. Y por eso era como la intención de, bueno, quiero hacer un melodrama diferente, pero fue un movimiento, porque no fui solamente yo, también lo hizo Bernardo Romero y Julio Jiménez, cada uno en su estilo, ¿no? Por supuesto, y lo haces con adaptaciones de David Sánchez Juliao, sí. Juan Gosaín, y luego yo diría que en ese
romper con el género, hacer melodrama de otra manera. Es que un poco cuando uno piensa en el melodrama, piensa en esa novela estereotipada que desde siempre se ha hecho en algunos países, concretamente el caso venezolano, concretamente el caso mexicano, y que ha tenido muy poco proceso de transformación. En esa medida, ¿no? Justamente es el momento para recordar con nostalgia, porque estamos en el tiempo de la nostalgia, que en los años 80 nosotros fuimos parte desde la Facultad de Comunicación de una investigación que se hizo sobre telenovela, reconstruyendo la historia del género, no solamente en Colombia, sino en América Latina. Y esa reconstrucción se hizo fundamentalmente en 3 áreas. Trabajamos el tema de la producción, quiénes, dónde y cómo están haciendo la novela. Trabajamos el tema de la composición textual, cómo se cuentan esos relatos del género, y trabajamos el tema de los usos, el tema de la recepción. Ese trabajo lo coordinó en Colombia el profesor Jesús Martín Barbero, y ese trabajo nos permitió acercarnos al género con otros ojos y aprender muchísimo, por supuesto, de él. En estos años 80 también pasaron otras cosas muy importantes, las mencionaba yo al comienzo de la presentación del panel. En estos años 80 se expide el Estatuto de Televisión, la Ley 42 de 1985, y la televisión empieza a sufrir un proceso de transformación en su arquitectura institucional. Hemos invitado en este panel a Fernando Calero, que de alguna manera tiene hoy 2 sombreros en esta conversación. Una como director de Inravisión y otra justamente como una persona que fue director de Telepacífico. Antes de hablar de las transformaciones de la televisión en términos de legislación, vamos a tener un testimonio del expresidente Belisario Betancur. Vamos a oír a Fernando Calero hablando un poco sobre lo que significó su condición de director de Inravisión en esos años 82-83. ¿Qué era Inravisión 10 años después de que había nacido esta entidad? Yo creo que, Patricia, tratando de recomponer un poco lo que es ese mapa prehistórico de la televisión, uno diría que a veces se olvida o se confunde lo que puede determinar una política pública para el resto de las condiciones y su contexto más amplio, lo que está sucediendo en el país. Y cuando hablaba Marta de la mirada hacia las regiones, me parece que es importante ver qué estaba sucediendo en ese momento, en los 80, de dónde venía la televisión en ese momento, cómo se componía la televisión, cómo estaba estructurada la televisión y cuál era el proyecto que tenía, el proyecto político que tenía personas como el presidente Belisario Betancur, su ministro Donato Ramírez en ese momento, para tratar de buscarle a esto una amplitud de lo que puede considerarse incluir al país en la televisión. Y entonces ahí surgen, primero, lo que sucedió en el 82-83 en Inravisión, era un cambio completo de lo que tú denominabas la estructura de Inravisión. Estaban las programadoras en ese momento, pero recordemos que en los anteriores gobiernos, y alguien lo mencionaba en el panel anterior, que era lo que se hacía, se hacían, digamos, unas concesiones, los programadores, ¿no es cierto? Se licitaba por los programas, y entonces era un rompecabezas importante lo que se estaba armando allí. Y creo que aprendimos, porque el modelo que tenía Colombia, que tuvo hasta los años 95, era completamente diferente a lo que había aún en los otros países de América Latina. Y eso lo hacía interesante, bien, mirándolo desde la perspectiva política y de política pública. ¿Qué quiere decir esto? Que llega el presidente Belisario Betancur y dice, bueno, ¿cómo recomponemos un poco la estructura de Inravisión cuando aquí hay 80 programadoras, más o menos, en términos, y qué saben hacer las programadoras? ¿Cómo podemos concretar aquí un verdadero modelo profesional y que integre el conocimiento que se está haciendo desde lo empresarial, como también, obviamente, desde lo que es hacer televisión? Y comienza una recomposición un poco de lo que es lo que podemos denominar lo profesional en la televisión hasta ese momento, hasta el año 82, y yo creo que a fe que se consigue. Desde luego los pataleos fueron fuertes para Inravisión y para el gobierno en su momento, y luego cómo impacta también eso en la misma estructura de la programación de televisión. Y entonces se pasa de un modelo donde algunos programadores
ni siquiera sabían de lo que era la televisión, sino era un negocio inmediato de traer una película, la compraban en el exterior y luego la cortaban y se la entregaban en revisión. Así era prácticamente el modelo. Otros mucho más serios, obviamente, que estaban comprometidos. Entonces, esta idea de cambiar la política de televisión nace en los 80 y luego en los 85 aparece el estatuto. Pero antes del estatuto de la televisión, también comienza un proceso interesante que es ver, y mira las coincidencias a veces, cuando uno las entiende completamente, es ver, primero que las regiones eran importantes en la televisión, ¿no es cierto? No solo de los géneros y de lo que se cuenta en la televisión, sino de la política pública. ¿Y qué sucede? Suceden dos fenómenos que me parece importante tenerlos en cuenta en la televisión, y es, por un lado, la descentralización de la televisión, los canales regionales, ¿no es cierto? Y por otro lado, la elección popular de alcaldes. Entonces uno cuando ve este panorama en el país dice, bueno, ¿por qué dejamos de lado las políticas públicas cuando están representando de alguna forma al país? Entonces me parece que lo que sucede en revisión en el 80-83, como digo, la voluntad política del ministerio y desde luego el presidente, es que se va conformando, por decir algo, por una explicación allí. En la programación antes no se enfrentaban los géneros, entonces tú tenías la telenovela o el noticiero enfrentado a cualquier otra cosa. ¿Y qué sucedía eso? Que había unos privilegiados también, ¿no es cierto? Entonces se pensó que una de las estrategias posibles podía ser enfrentar los géneros. Desde luego, eso significaba para muchos, era un solo canal, estamos hablando de dos canales en el momento de cobertura nacional, uno con mucha mayor cobertura que el otro, también es otro elemento importante en lo que puede ser referenciar históricamente la televisión, por un lado las políticas públicas, desde luego los contenidos, pero por otro también la tecnología. Entonces, también estos aspectos, tratar de conformarlos no son fáciles, y luego el pataleo de la programación porque se enfrentaban los géneros, pero yo estoy convencido que esa política pública afectó lo que era la producción y Marta fue una de las grandes contribuyentes a crear unos espacios diferentes. No sé si conscientemente ver que lo había al lado en el otro canal, pero sí es que era el momento de buscarle a eso una definición de lo que era contarnos a través de la televisión con lo que está sucediendo. Ingresan los canales regionales que a fe me toca a mí la parte, digamos, de asesoría con el ministerio, salgo en revisión y comenzamos a trabajar, que en ese momento pues, sale el ministro Bernardo Ramírez, entra Noemí, pero con una política bien interesante, ¿no? A pasearte los pataleos de la televisión bogotana, de comenzar a construir lo que es la descentralización de la televisión, y son los canales regionales. Esto es un poco para hacerte breve, porque me interesa desde el punto de vista personal lo que sucede cuando hay una política que se llamaba política del gobierno, el gobierno quería que, y parece que eso fuera en contradicción de los intereses privados. Hay que verlo también en la perspectiva histórica de cuándo son importantes las políticas públicas, cuando tienden a buscarle el interés general, ¿no es cierto? Y cómo, desde luego, eso hay una serie de fricciones con el interés privado. Y creo que en la televisión en los 80 sucede estas cosas, ¿no? Una revisión que tiende a profesionalizarse, una programación, digamos, distinta. Los noticieros en su momento que estaban repartidos por partidos políticos, y sin embargo, si uno lo mide con una perspectiva, dice, había una mirada diferente de cada uno de los noticieros. Y creo que eso ayudó al país en un momento dado histórico importante. Digamos que ese es como el panorama inicial de lo que significó en revisión las primeras políticas de la descentralización de la televisión. Recordemos que el presidente Belisario, antioqueño, ¿y cuál es el primer canal que se desarrolla? Pero no solo por el presidente Belisario, sino porque Antioquia está convencida que se necesitaba escucharse a sí mismo, mejor que escucharse, verse a sí mismo y tratar de contar sus historias como se podían contar allí, con todos los peros que pueda tener eso. Eso no gustó mucho en Bogotá, quiero decir, eso no gustó mucho. Antes de ir a Belisario Betancur y a su testimonio sobre esta transformación de la televisión, me surge una pregunta para ti, Marta. Fernando dice, se empiezan a enfrentar los géneros, ¿y qué pasa contigo? ¿Empieza también la exclusividad de las programadoras con relación a sus libretistas, a sus directores y a productores en esta década? Pues a mí me tocó pues yo fui exclusiva de Caracol muchos años. Y yo creo que son como dinámicas sociales que se crean, y ahora oyendo hablar a Fernando estaba pensando
en lo que está pasando con la paz, que ahora todo el mundo habla de paz, que todo el mundo está en un proyecto sobre reconciliación, como que las dinámicas de lo que pasa en la vida real trasciende a la vida a lo dramático, pues. Eso fue un poco lo que sucedió en la época y por supuesto que sí vivíamos pendientes del enfrentado y cuando descubrimos que, por ejemplo, enfrentarse a Cumbres Borrascosas con una cosa nuestra era destruir al enemigo, pues se acudió con mayor razón a buscar temáticas que nos reflejaran, ¿no? Bueno, pues entonces vamos al testimonio del presidente Betancur y seguimos con nuestra conversación. Entonces llego al ejercicio de la presidencia con esa, casi que digo con esa tara, con ese prerequisito, preconcepto. En primer lugar, a ver de qué manera a la provincia de donde yo venía se le devolvía algo de lo que la provincia aportaba al desarrollo general de la nación. Pero fundamentalmente llegué con la obsesión de los canales regionales. Y empecé a estudiar con el ministro de Comunicaciones, mi amigo, mi inolvidable amigo, el doctor Bernardo Ramírez, a estudiar toda la legislación existente y a formar grupos de técnicos, de especialistas, que estudiaran a profundidad los estatutos de la televisión y los pusieran en su rigurosa actualidad, buscando siempre una televisión libérrima, una televisión culta, una televisión que educara. Tuvo mucho que ver el ministro Bernardo Ramírez y tuvo muchísimo que ver la ministra Noemí Sanín. Entonces, el primero que se creó fue Teleantioquia. Fuimos a su inauguración, la ministra Noemí y yo, por los intereses que obraban sobre la televisión y por el prurito de los colombianos de legislar donde quiera. Que estén. Cuando estábamos en la campaña política, quedamos finalmente el doctor López Michelsen, mi grande amigo personal, pero enemigo político, enfrentados. Él logró elegir un congreso de mayoría favorable a él y adversa a mí. Y decía, Betancur, ¿cómo va a aspirar a dirigir el país con un congreso adverso? Y yo le respondía, ahí empieza la política. No hay necesidad de apelar a Nicolás Maquiavelo, pero ahí empieza la política. Y evidentemente ocurrió así, que aquel torbellino de legislación en la televisión, cada quien apuntando hacia determinados sectores, se convirtió en una trampa en la cual había toda clase de iniciativas que se contraponían unas a otras y se dejaba el interés de la comunidad de lado. Entonces lo que hicimos fue, fundamentalmente con la ley 82, recoger la dispersa literatura vigente, literatura por tratarla levemente, cariñosamente, recogerla y darle coherencia y en todo caso incorporar a la comunidad. A mí no me queda duda de esa importancia. ¿Para quién se está creando? ¿Para quién la creatividad y los buenos modales de la televisión? Buenos modales, digo, en la representación de obras de arte o musicales. No me queda duda de que es conveniente, necesaria y prerequisito sine qua non la presencia de la comunidad. No me queda duda. Bueno, en este testimonio que acabamos de ver del expresidente Betancur,
y que fue posible, sea este el momento de darle el crédito a los buenos oficios del director del Centro Ático, Germán Rey, que en este momento nos acompaña. El presidente básicamente recordó para nosotros por qué una nueva ley de televisión, por qué un nuevo diseño institucional de este medio masivo. Y básicamente el argumento es el siguiente. En su gobierno, la apuesta fundamental tiene que ver con una democratización de la televisión, una democratización del país en su conjunto. Y si vamos a democratizar el país, vamos a hacerlo democratizando necesariamente la televisión en Colombia, de una parte. Y de otra, también vamos a descentralizar. Para democratizar aparece entonces el Consejo Nacional de Televisión, que después fuera reemplazado por la Comisión Nacional de Televisión, que hoy existe a través de la Autoridad Nacional de Televisión, y la descentralización tiene que ver con la presencia de los canales regionales. Vamos entonces a escuchar a Olga Castaño para que nos cuentes un poco ¿qué significó esa llegada de la televisión a Antioquia? Había un presidente paisa, una ministra paisa y una viceministra, si mal no estoy, también antioqueña. ¿Qué significó para Antioquia y para la región la llegada del canal? Pues fue importante, muy importante, porque de todas maneras, como región, y supongo que esto pasó en todas las regiones del país, estábamos acostumbrados a ver una televisión de Bogotá. Conocíamos desde el aspecto de entretenimiento, conocíamos desde el aspecto informativo y conocíamos desde el aspecto educativo solamente lo que pasaba en Bogotá, lo que se ofrecía desde Bogotá. A través de las diferentes programadoras, es un sistema mixto, único en Latinoamérica y posiblemente en el mundo, junto con Holanda, creo. Y ese sistema mixto que es programadoras, no canales, programadoras que el gobierno va otorgando espacios a estas programadoras de los diferentes canales de televisión. Cuando planteo que solamente recibíamos una vía de, posible de televisión, se empezó a pensar en por qué no mirar desde la región, no solamente alguna noticia que se diera en un noticiero, sino también visibilizar, como decía Fernando, la región, desde el aspecto cultural, desde el aspecto de sus vivencias, desde el aspecto de lo que pasaba, no solamente en la capital, sino en toda la región. Y fue entonces cuando se empezaron a hacer diferentes estudios, y no solamente estudios, sino solicitudes. Recuerdo que el gobernador en ese momento era Alberto Vázquez, mandó una carta al presidente, y esto reforzó con la ministra de Comunicaciones, Noemí Sanz, la posibilidad de empezar con un canal en las regiones, en Antioquia. Se crea el primer canal regional en diciembre del 84. No fue en el 85, se inauguró el Día de la Independencia de Antioquia, el 11 de agosto de 1985, pero la creación 3001 fue en diciembre del 84, la creación del canal. Y el estatuto que has mencionado se expidió el 9 de febrero del 85. ¿Qué tiene importante este estatuto? Es que por primera vez pasa por el Congreso una ley que defina el norte de la televisión en Colombia. Antes eran leyes o normas o reglamentos que salían directamente de los gobiernos. Y obviamente no solamente la adjudicación se va directamente desde los gobiernos. Hay una frase que tengo de Belisario Betancur que dice sobre la ley 42 del 85, cumplo con el compromiso de entregar la televisión al Estado para sustraerla del capricho de los gobiernos de turno. Esto muestra cómo cada gobierno definía
las concesiones, cada gobierno definía los programas y sobre todo, muy importante, cada gobierno definía los informativos. Eran casi que informativos para el gobierno, como dice Belisario, de turno. Ese estatuto del 85 y la ley 3001 del diciembre del 84 permitió consolidar el canal regional, crearlo y empezar a trabajar en lo que fue abrir esta brecha de los canales regionales. ¿Y cuál es la oferta de programación con que despega el canal? Lo más difícil en el momento era pensar cómo hacemos una programación regional, una programación que no compitiera con las programadoras, porque eran programadoras, no eran canales en ese momento otorgados, sino espacios otorgados a programadoras, que no compitiera con la programación que en este momento se sostenía con pauta publicitaria y que pudiera seguir el camino para el cual habían sido creados, mostrar la región, visibilizar la región y posibilitar conocer desde el aspecto informativo, educativo, cultural y de entretenimiento otras posibles propuestas en la programación. ¿Cómo empezamos? Ahora que está Marta Bocio, lo más difícil que se nos presentó era no podemos tener un presupuesto para una buena telenovela, así sea un melodrama. Entonces pensamos en los que tenían la experiencia, nos faltaba también la formación, la experiencia en cine, Víctor Gaviria y Tiempos Modernos. Y lo invitamos a hacer para la inauguración del canal un programa que era un poco la realidad que está viviendo en Teleantioquia. No encontrábamos con quién hacer televisión. Vino Televideo de Bogotá, que construyó todo el andamiaje de la producción, pero personas que pudieran realizar la televisión muy complicado. Entonces tomamos las personas que habían hecho cine y mostramos que Pase el Aserrador, un cuento de un cuentista del Corral de Santa Fe de Antioquia, un poco lo que iba a pasar en Teleantioquia, y es dos personas que se presentan a un aserradero sin tener idea lo que era talar un árbol. Y saben de este asunto y uno dijo, yo sé, no tenía idea, entonces que pase el aserrador. Y ahí era un poco mostrar en este maravilloso cuento que se presentó el día de la inauguración de Teleantioquia, hay que empezar de cero, hay que empezar mirando cómo podemos lograr programas que permitan calidad e ir formando la gente en ese trabajo con talento, y digo con talento y talante regional, que pudiera contar la historia, no solamente la historia, sino que pudiera narrar y que pudiera cada día mostrar lo que era Medellín, sus barrios y sus regiones. Y se presentaron entonces aspectos como que es importante pequeñas historias, y era la salida a los diferentes pueblos de Antioquia para contar su historia, su vivencia, su cotidianidad, la perspectiva de su futuro. Estas pequeñas historias se hizo con todo un equipo de producción y una realizadora que conocía muy bien la historia de los pueblos de Antioquia. Se presentó también un programa que se llamaba El Taller, ciertas cosas, cómo se hacen, cómo se dinamizan, la cotidianidad antioqueña, cómo se fue forjando desde la perspectiva de la creación de diferentes momentos en su historia y en su cotidianidad. Se presentaban dos programas infantiles que se hacían en directo desde el estudio de televisión. Ese era como el punto fundamental de entretenimiento para los niños en las tardes. Había una telerevista porque la gente quería expresar su dificultad para conseguir trabajo, para mostrar lo que se estaba haciendo en los diferentes barrios, y entonces era una telerevista de toda una tarde, que recuerdo en este momento, de los diferentes barrios de Medellín. Y un punto que yo quisiera comentar es, no al inicio de Teleantioquia, sino posteriormente, se creó un proyecto interesante que se llama Arriba mi Barrio, porque es mostrar la dificultad, los conflictos, los problemas. Fue una solicitud
que nos hizo la Consejería para Medellín, María Emma Mejía, cómo presentar un programa diferente a lo que se estaba dando en el sistema mixto, que eran medias horas o unas horas, sino cómo visibilizar la problemática de los jóvenes. Hicimos una investigación en la Universidad de Antioquia, qué hacen los jóvenes en Medellín las tardes, y se iban para la tienda, no podían jugar fútbol porque se rodaba el balón, y veían o escuchaban radio. Entonces presentamos un proyecto que permitiera escucharlos, visibilizar lo que hacían y presentar una película que les pudiera interesar. Y era colonizar la tarde de Teleantioquia, que todavía no tenía programación. Empezamos con una programación de 6 a 9 y luego de 6 a 12 de la noche. Y esto era empezar en las tardes una programación con los jóvenes de Medellín, Arriba Mi Barrio. Yo recuerdo a Alonso Salazar, ¿no es verdad? Él trabajó con nosotros en Arriba Mi Exactamente, Barrio. haciendo justamente Exacto, Arriba Mi Barrio. Mi Barrio. Melguizo, Corporación Región, una maravilla. Exactamente, Y a los 3 Alonso. meses de tener Arriba Mi Barrio, ya tenía con el informativo de Antioquia, sobrepasaba el rating de sintonía. Y sobre el informativo de Antioquia es muy importante plantearle que cuando íbamos a empezar un noticiero en Teleantioquia, toda esta dificultad que se había dado, las críticas que se estaba o que se tenía sobre el tapete era por qué tienen que ser noticieros divulgativos, no solamente de la obra de gobierno, ¿cierto? ¿Por qué no mirar la posibilidad de hacerlo un poco más independiente? Y entonces en Teleantioquia no hicimos el noticiero, sino que contratamos con la cooperativa de periodistas de Antioquia la emisión del noticiero que se hacía diariamente, creo que era a las 7 de la noche, y ellos, que tenían como asociación a varios periodistas, empezaron a hacer el informativo de Antioquia. Vamos a escuchar a Fernando en la misma experiencia. ¿En qué tiempo llegas tú a la dirección de Telepacífico? Yo llego en el 89, se había creado, se inició en el 88, personaje importante, Amparo de Carvajal, pero lo interesante es que Telepacífico aprende de lo que hace Teleantioquia, desde luego, y de lo que hace Telecaribe. Desde luego las circunstancias de la región pacífica son diferentes. Por ejemplo, no se visibilizaba al negro, lo importante en la cultura del suroccidente del país, y Telepacífico comienza a enfrentar este reto que me parece importante, donde se puedan visibilizar esas otras culturas, que no sea la cultura de Bogotá o que no sea la cultura de la capital, en ese sentido. Entonces me parece que eso es importante cuando Telepacífico sale y que logra acercarse mucho, entre otras. Carlos Mayolo fue uno de los que más incentivó, reconocido Carlos Mayolo, con sus cuentos del Pacífico, y logró captar mucho de las cosas que están sucediendo en el Pacífico. Otro aspecto importante, por primera vez se involucra la universidad en un canal regional como productora. No quiere decir que afrontaba los retos también de la empresa, y eso era importante, ¿no es cierto? Pero involucraba a los estudiantes también, y hubo historias allí extraordinarias. Rostros y Rastros fue una cosa verdaderamente importante en todo lo que significa el documental colombiano en un momento dado. Y también por otro lado es cómo Telepacífico intenta abordar la región, las dificultades que diferentes a las de Antioquia, la de la costa del Pacífico, y cómo estar presente en lo que sucede en la región. Y como no se podía competir con lo que tenía Bogotá, pues era llevando la televisión a las regiones y tratar de mostrar lo que hace cada región, ¿no es cierto? En vivo y en directo, en posible. E intentamos también tratar de tener algo del dramatizado. Allí Pepe Sánchez nos ayudó mucho y se formó un grupo de personas tratando de mirar si era posible hacer o no el dramatizado en la región. Desde luego los costos eran muy exorbitantes, intentamos un momento hacerlo con otros canales regionales, pero no fue fácil. O sea, Telepacífico es una apuesta interesante. Se trata también que Telepacífico no sea el brazo armado de propaganda de los gobiernos del momento, y se consigue por un tiempo, pero la verdad es que no sé cómo distorsionamos las cosas, y también en algún momento te mandé a decir lo que ha pasado con la Comisión Nacional de Televisión, donde estuvimos los gerentes de los canales regionales colgando una historia hablando con los constituyentes de cómo se podía construir un espacio que tuviera autonomía del gobierno, del Estado, pero autonomía del gobierno, pensando en que ya el panorama de la televisión estaba cambiando radicalmente en Colombia, ¿no es cierto?, con lo que hemos hablado en los años 80. Pero bueno, me da culpa lo que sucede allí, no se logró, pero bueno, es una instancia también de concebir
las políticas públicas. Pero volviendo a Telepacífico, lo extraño de todo esto es que a veces los vicios se heredan y en la medida en que este es un país centralista, centralizado por convicción, por ideología, a veces parece que se plantean esas mismas cosas cuando se crean otras estructuras y sobre todo en lo que tiene que ver con los medios. Pues Telepacífico yo creo que en algún momento tratando se vuelve también centralista, mucha cosa de Cali, ¿cierto? Cosas de estas, a pesar de los esfuerzos que se hacen. Yo creo que eso hay que componerlo, recomponerlo. Y hoy en día con la nueva tecnología, pues las historias se cuentan de muchas formas. Lo importante aquí era cómo podíamos contarnos nosotros mismos nuestras propias historias, sin desconocer que somos un país y sin desconocer que se puede ver Bogotá también, ¿no es cierto? Y yo creo que lo que está dando la vuelta a esto es que difícilmente hoy vemos mucho de la región, ni en las telenovelas, cuando se habla como un país narcotráfico, pero no se habla de la región, se habla del país narcotráfico, por ejemplo. Cuando se habla en el noticiero, no se habla de la región, se habla del programa puntual y después desaparece otra vez la región de eso. Entonces me parece que hay que reconstituir eso y yo propondría que debería ser un poco revisando la historia, lo que está sucediendo dentro de las políticas públicas, la importancia que tiene la política pública. Y cuando digo política pública no me refiero al gobierno, me refiero verdaderamente a una política pública en general, como para poder entender lo que puede suceder en ese panorama, ¿no es cierto? Telepacífico logra captar muchas de las cosas, como te he dicho, pero infortunadamente se construye también un espacio muy político, donde el gerente o el director se vuelven parte del gabinete del gobierno, del gobernador. Y eso creo que destruye un poco esa posibilidad de autonomía, de hablar, de interpelar a la región, de buscarle explicaciones diferentes a no ser el hecho oficial exclusivamente o el hecho de interés privado, sino que me parece que ahí hay un espacio todavía por recorrer. Es una pena que en este panel no haya podido asistir Javier Ayala, porque el tema de los noticieros en esta década de los 80 es fundamental. ¿Cómo despegan? Si bien es cierto, habían despegado en la década anterior, pero ¿cuál es la esencia, la identidad, el proceso de transformación de este género que junto con las telenovelas son los géneros de mayor audiencia? ¿Sí? No recuerdo si José Vicente comentó que en esta forma de celebrar los 60 años de la televisión en Colombia, desde la Facultad de Comunicación, estamos apostando a la realización de 3 eventos. Este es el primero de ellos. En un segundo momento, probablemente por el mes de julio o agosto, haremos un segundo foro para discutir el aquí y el ahora de la televisión en Colombia. ¿Qué está pasando con la Autoridad Nacional de Televisión, que ya cumple un año justamente? ¿Qué está pasando con los géneros televisivos y cuáles son los que se están imponiendo? Y fundamental el tema de las políticas en el sector telecomunicaciones, que por supuesto incluye la televisión. América Latina se está transformando, hay procesos muy, muy interesantes y yo a veces siento que nosotros vamos un poquito rezagados de esos procesos de transformación. Pero bueno, sigamos con nuestra historia de recrear esta década que tiene 15 años y para ir cerrando, vamos de nuevo con Marta y el tema de las miniseries. Entonces resulta que llegamos a los años 90 y empiezas tú a escribir para miniseries. Estoy pensando en La Casa de las Dos Palmas, si mi memoria no me falla. ¿Qué tipo de transformaciones se generan en esos libretos para la novela y libreto para la miniserie? Bueno, pero antes yo quisiera decirte que estoy totalmente de acuerdo con lo que expusieron ustedes dos sobre el tema de las políticas, cómo le influyen incluso al libretista. Yo recuerdo concretamente una anécdota que no se me olvidará nunca. Cuando estábamos haciendo La Mala Hierba, Inravisión consideró que se nos estaba yendo la mano porque estábamos muy pegados del libro de Juan, digamos, contando realmente cómo había sido. Y recibimos una orden concreta en revisión, hay que volverlos a todos pobres y hay que acabar con la euforia del narcotráfico, porque sin darnos cuenta de pronto estábamos haciendo apología y había que volverlos pobres después de que hemos visto que llegaban cajas y cajas y cajas de efectivo, porque esa era un poco de la época de la marihuana, era así.
y que había galpones enteros llenos de billetes que contrataban mujeres que tenían que trabajar desnudas para que no se llevaran nada, porque al comienzo trabajaban vestidas y se desaparecían cajas de plata. Entonces, eso había sido real y fue prohibido totalmente y había que, después de haberlos vuelto tan ricos, volverlos pobres, lo cual era un problema complicadísimo, influía muchísimo. Pero quiero advertir una cosa, que en eso Elizardo Betancourt fue contundente, ¿no es cierto? No hubo nunca una censura, por lo menos en mi época, ni eso nunca. Él dijo una frase que a mí me pareció mucho, es, prefiero una televisión desbocada a una televisión amordazada, la recuerdo mucho. Y me parece que es un principio también, puede que detrás de eso haya también otras contradicciones, desde luego, pero me parece que eso es importante, ¿no? Dependíamos de la licitación, sí, también claro, mucho, también ¿no? era Entonces esa parte también era... Había allí un chantaje, si se quiere. Y también contribuyó mucho, por lo menos en mi caso, el trabajo de la crítica. O sea, eso se acabó, la crítica de televisión, que en esa época valga la pena mencionar el trabajo de Germán Rey, que para mí fue importantísimo, de Germán Llances. O sea, existía un grupo de gente que le miraba a uno los programas con mucha atención, se los criticaba y uno podía apoyarse en eso para progresar. Eso ya no existe, qué lástima, porque eso también era muy bueno. Tengo entendido que justamente ese es uno de los temas del siguiente panel. Perdón. Entonces, punto aparte. Pero yo sí siempre estuve como en mora de decir eso, porque yo sí me gocé mucho de todo ese trabajo de ellos. Entonces, tampoco todos los méritos se los puede coger uno. Muy bien, Pero muy bien. el tema de la Casa de las Dos Palmas que me ponías, pues es que ese sí es un libro muy especial, donde parte uno de semejante fuente de maravilla como es Mejía Vallejo, con todos esos detalles maravillosos de ese libro, que además está escrito de manera muy prusiana. Entonces, tratas de desglosar todas esas épocas y tiempos. Fue un trabajo muy lindo y ahí pues yo tuve un apoyo inmenso con ese material que me dieron de base, ¿no? Que tuve de base. Obviamente es distinto porque primero haces un capítulo a la semana, en el otro caso era un capítulo diario, entonces tienes más tiempo. El factor tiempo es fundamental para que el trabajo sea mejor, para que sea más rico, para que uno lo pueda criticar, elaborar, tachar, etc. Esa es la gran ventaja de la miniserie de esa época, porque eso cambió. La miniserie de ahora es igual que una telenovela. O sea, se hace entre 5 personas, un capítulo y cosas de eso. Eso es distinto. Y entonces, ya para cerrar, ¿qué piensan los dos invitados de esa evolución de los canales regionales? ¿Valió la pena la apuesta de Belisario? ¿Han tomado fuerza, específicamente el caso de Telepacífico y Teleantioquia? Yo creo que sí, que valió la pena. Y valió la pena desde la perspectiva de la televisión servicio público, de una televisión diferente, de una televisión que no fuera necesariamente privada y que se pusiera a competir con los canales privados, con una televisión que diera cuenta de la región, con una televisión que permitiera a sus habitantes conocer aspectos diversos de la cultura, de su historia, de la vida cotidiana, de la vida educativa, etc. Y valió la pena porque en ese momento que estoy en la Autoridad Nacional de Televisión, en representación de las universidades, miro cada vez como objetivo fundamental estar permanentemente viendo qué se puede hacer para que la televisión pública sea cada vez apoyada financieramente, con convocatorias y con propuestas que permitan no salir de ese cauce inicial que se le dio en el 85. No es la televisión acartonada, aburridora, sino que es una televisión nueva que nos está permitiendo a todos, porque ya es la televisión que se ve en todas las regiones, que se ve en todo el país como televisión pública, ahora que viene la televisión digital, donde no se ve la televisión pública, la televisión abierta va a llegar a través del DTH social.
conocer no solamente Antioquia, sino saber qué pasa en las otras regiones de Colombia, es una perspectiva importante y que tiene todo el apoyo de la Autoridad Nacional de Televisión. Pues dice, yo me he preguntado cómo aprende uno de la historia, qué sucedió en los 80, los 90 hasta el 95, la constituyente, la importancia que ha tenido esos momentos históricos en Colombia y en la construcción de una comunidad mucho más amplia, si se quiere de nación, si se quiere de ciudadanía. Y la verdad es que ese esfuerzo de reconstruir en revisión, de repensarse el país desde las regiones, los canales regionales, la constituyente, el espacio que se le da a la televisión para bien y para mal en la constitución del 91. Entonces me parece que son esfuerzos donde hay una visión de construir algo diferente de lo que se tiene. Lo importante aquí es cómo deconstruimos esas cosas, cómo las volvemos otra cosa de lo que en principio parecía una buena propuesta. Y creo que en el colombiano somos hábiles para deconstruir eso, para volver nada lo que pueda ser una buena propuesta. Y entonces me preocupa eso, o sea, cómo tratar de mantener esos conceptos básicos como una propuesta de ciudadanía, de construcción de país, que lo necesitamos, ¿no es cierto? Y cómo vernos a nosotros mismos interpretando. Yo no creo que nadie se reconoce en este momento en los noticieros de televisión del país. Yo creo que nadie, pues yo creo que ya es absurdo ver lo que está sucediendo en noticiero. Yo no sé qué tanto nos reconozcamos en las telenovelas, técnicamente extraordinarias, el nivel de actuación espectacular, que aún en los 80 comenzó a replantearse también la importancia que tenía el teatro también en la televisión, y que me parece que también es un elemento importante que no tocamos aquí, cómo prestó la televisión de otros medios, pero creo que es allí donde tenemos que hacer ese esfuerzo. Yo creo que las universidades están llamadas a repensarse, porque últimamente no nos metemos mucho, no tocamos esas vacas sagradas que están hoy en día en la televisión, incluyendo la Agencia Nacional de Televisión, ¿no es cierto? Creo que hay que hacerlo, y creo que este es un esfuerzo inicial importante para vernos de ese modo y Por repensarnos. supuesto, esto que tú señalas es bien cierto. El tiempo pasó, las entidades reguladoras se fueron transformando. Qué interesante es hacer un alto en el camino para ver qué está pasando en Colombia y qué está pasando en América Latina con esas entidades reguladoras y con esa presencia de la ciudadanía que es fundamental en estos procesos. Bueno, pues agradecemos a los panelistas, al público que nos acompaña. Vamos a cerrar por ahora este segundo panel. A ustedes por la invitación. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Ay, Dios mío, hubo aplausos.